Objeto. SCP-3332 Clasificación del objeto. Keter Procedimientos especiales de contención. Todos los testigos de manifestaciones de SCP-3332 deben ser localizados y recibir un tratamiento amnéstico adecuado. Las zonas en las que se manifieste SCP-3332 se cerrarán al público hasta su desmanifestación. Todas las imágenes de la manifestación de SCP-3332 y sus efectos se confiscarán y se pondrán bajo la custodia de la Fundación, y se elaborarán informes falsos de robos múltiples de vehículos. Descripción. SCP-3332 es un ancla de barco de acero de gran tamaño pintada de blanco, con pequeños signos de óxido y desconchados en su pintura. Los análisis de las muestras de óxido y pintura han resultado ser no anómalos. SCP-3332 aparecerá en varios aparcamientos y otros lugares que contengan un gran número de vehículos desatendidos en toda Inglaterra, manifestándose aproximadamente cada 2 meses. SCP-3332 aparecerá a varios kilómetros de altura antes de aterrizar, causando a menudo graves daños tras el impacto. Poco después de la manifestación de SCP-3332, una gran red de pesca, SCP-3332-1, aparecerá y caerá desde varios metros por encima del punto de manifestación de SCP-3332. SCP-3332-1 será entonces arrastrado hacia su punto de origen antes de desaparecer, llevando consigo a cualquier vehículo que haya quedado atrapado en su interior. A continuación, SCP-3332 se elevará hacia el cielo y se desmanifestará, tras lo cual se emitirá un débil sonido similar al de una sirena de niebla a varios metros de altura. Se han realizado múltiples intentos de rastrear a SCP-3332 mediante rastreadores GPS. Todas las coordenadas recogidas hasta ahora han caído dentro de varias zonas de pesca del Mar del Norte. Los rastreadores GPS se han recuperado en zonas desoladas de las aguas del mar. El análisis posterior de SCP-3332 ha mostrado que la cantidad de óxido y desconchado aumenta y disminuye con cada manifestación, lo que implica que SCP-3332 son múltiples instancias en lugar de una única anomalía. Anexo 3332-1. El 12 de mayo de 2017, SCP-3332 se manifestó sobre un aparcamiento en Datos Borrados, Inglaterra. Tras desmanifestarse, lo que parecía ser un vehículo cayó repentinamente desde el punto de manifestación de SCP-3332. El vehículo fue recuperado y la inspección reveló que era un Seat Ibiza blanco. El interior del coche contenía una billetera que presumiblemente pertenecía a su propietario. La billetera contenía lo que parecían ser varios billetes y monedas de una divisa desconocida y un permiso de conducir expedido por un país con el nombre de Sumicona.